Ok, este protestante que se llama Martín, que entra al canal de Hugo Ariza, dice algunas cosas, se contradice y luego dice que no la dijo. Vamos a ver este debate. El canal se llama Hugo Ariza. Le dejaré el link en la descripción para que usted vaya, le dé like y se suscriba a su canal. Dale play, vamos a ver. No eres el profe. Saludos, ¿Cómo? hermano. ¿Cómo estás? Saludos, pastor, saludos. no, que estaba esperando el concepto del pastor, porque de pronto tenga un pastor que de pronto tenga un concepto que yo no conozca de sola escritura, ¿no? Entonces. Sí. No, bueno, no. Entré tarde, digamos. Sé que ya estaban terminando y por lo que entiendo por el título del video están hablando de si la sola escritura tiene lógica o no. Quería saber por lo menos cuál era el argumento principal para poder al menos abordarlo un poquito. Que si tiene lógica la sola escritura. No, para mí, o sea, bueno, yo no sé si viste el video, tendrías que verlo otra vez. Yo ahí contesto hasta dónde para mí tiene lógica, porque yo al verlo a los ojos como el católico ve la tradición, o sea, al entender la escritura y darle la categoría que le da el catolicismo, yo le voy a encontrar más lógica al sentido sola escritura. Pero si me separo de los lentes católicos para ver a la sola escritura, no le voy a encontrar muy lógica. Para mí, a los ojos del catolicismo, como entiende la tradición, la sola escritura va a tener una lógica hasta que hace la petición de creer en la Biblia, porque la Biblia dice que es palabra de Dios. ¿Se entiende? Entonces, hasta ahí llega mi razonamiento con la sola escritura. Y bueno, si escuchaste al profe Ramadán, él da una muy buena explicación de por qué en filosofía, en teología no es malo apelar a peticiones de principio. Ay. Todo lo contrario, porque se parte de un argumento de autoridad. Vamos a ver. Claro, pero en este caso, no sé qué protestante, igual capaz hay, no te conozco, ¿no? Pero que un protestante diga que cree que la Biblia es palabra de Dios porque la Biblia dice que es palabra de Dios, es medio raro eso, no sé si habrán... Tengo videos aquí, Hay mucho, yo he reaccionado a mucho. Aquí donde lo han dicho. A ver quién es. Un muchacho, no recuerdo, déjame si te busco el video un día, te lo voy a buscar el nombre del video y tú después lo ves, hermano. Sí, bueno, a ver, el argumento creo que capaz se podría trazar un poquito a favor de eso, no parte obviamente de la escritura, porque eso sería una petición de principio, más que nada es, por ejemplo, poder apelar al caso de la... Claro, él lo reconoce como una petición de principio. Claro, bueno, en este caso yo no lo aceptaría. Tú no lo agarrarías, ¿no? No. Porque en pocas palabras, por ejemplo, los eruditos que yo leo de la escritura dice que hay razones para creer que es palabra de Dios y por eso se cree, porque Dios creador, el Señor infalible, nos ha dado la escritura y como ontológicamente, pues, se le puede señalar como palabra de Dios y ahí dan razones, pero en el fondo, ¿por qué no sería lo mismo, no? Entiendo que en la teología, por eso yo decía, mi punto de vista no la veo tan ilógica si la veo desde acá, con estos ojos. Pero claro, si me separo de esos lentes, ahí sí me va a hacer un desastre para mí. Pero vos podrías linkearlo con el caso de la resurrección, justamente. Vos decís, ¿cómo? Que vos podrías linkearlo o enlazarlo con el caso de la resurrección. Si Cristo resucitó de los muertos, y esto se puede probar históricamente, entonces aquellos dichos que dice Jesucristo que quedan registrados en los apóstoles son verdad. Y entre ellos están, por ejemplo, que hay ciertos escritos del Nuevo Testamento que son inspirados por Dios. Y que Cristo mismo habla también del Antiguo Testamento como inspirado por Dios. Entonces vos tenés ahí la base para por lo menos construir un caso de que la Biblia es infalible fuera de presuponer que la Biblia es infalible. Bueno, ese razonamiento no está muy lejos del católico. El católico cree que la Biblia es palabra de Dios, pero no porque la Biblia lo diga ni porque la iglesia lo diga. Ojo. El católico cree que la Biblia es palabra de Dios, primero porque repito, el católico cree que la Biblia es palabra de Dios, y es inerrante no porque la iglesia lo diga ni porque la Biblia lo diga, sino que el razonamiento es espiral y llega al hecho de la resurrección. Claro. Jesucristo resucita y confirma lo que dijo, por lo tanto se parte de ese principio de autoridad. El detalle está, claro, porque en vez de ir, viene la verdad para el católico. Claro. Entonces, Jesús le otorga autoridad a la iglesia. Entonces, la iglesia no se autoproclama, no se autoenvía, no se dice a sí misma, sino que recae en la persona de Cristo. Exacto. Pero Cristo le ha dotado de un carisma para que al momento de enseñar lo que es concerniente a Cristo no falle, y eso es lo que es la infalibilidad. Por lo tanto, voy a creer yo que la Biblia es palabra de Dios,
porque la iglesia lo dice. ¿Y por qué lo dice la iglesia? ¿Y por qué le crees a la iglesia? Porque la iglesia la instituyó Cristo. ¿Y quién es Cristo? Y bueno, resucitó entre los muertos. Y ese es el Claro. razonamiento católico. Y yo creo que la diferencia sustancial entre nosotros dos justamente se vuelve a reducir de vuelta al concepto de sola escritura y soloísmo bíblico, porque nosotros no rechazamos que hayan otras autoridades que puedan servir como un método epistemológico para ayudarnos a acceder a la verdad, en este caso la iglesia. Lo único Pero que el detalle, es que no puede fallar. Y ellos no dicen que es la única. el detalle está en que, por ejemplo, el católico usa la causa instrumental, que es la iglesia, y le otorga, o sea, le reconoce una infalibilidad dada por Cristo. Tú al no reconocérsela a la iglesia, la infalibilidad, pues los libros, lo que diga la iglesia es superfluo, como que sí, como que no. Entonces, por ejemplo, vas a tener personas abrazando una cantidad de libros y otra cantidad de libros. Y lo vas a ver incluso con la modernidad y con los estudios de los biblicistas últimos que dicen que esta porción de Marco no es palabra de Dios, esta porción de por acá no es palabra de Dios. Entonces, puedes rechazar lo que te diga la iglesia. El catolicismo no, el catolicismo entiende que el dogma es palabra de Dios, explicitada, ¿se entiende? Claro, pero ahí se podría armar un cierto caso historiográfico a favor de la iglesia como un testimonio temprano a favor de los libros y su canonicidad. Pero y entonces, ¿cuál sería el verdadero libro y cuál sería el libro erróneo? Ay. ¿Cuál sería el libro erróneo? ¿A qué te refieres? Claro, el compendio. ¿Cuál sería el compendio de libros verdaderos que son verdaderamente palabra de Dios? El y cuáles no? Antiguo. La cuantía. Vamos a suponer un canon, ¿no? Una caña de 66, de 73 o de 75, o yo mañana digo que son, yo en mi no caso sé, historiográfico 68. lo que podría afirmar es que la iglesia, como un testimonio temprano, da testimonio de mi canon, por ejemplo. ¿Da testimonio de tu canon? Claro, en el caso del Antiguo ¿Tú Testamento. ¿Tú tienes un canon de 66 libros? ¡Uy, no! Ajá. ¿De tus 66 libros? ¿Tienes una lista de canon de tus 66 libros exactamente? Ojo. O sea, de un padre que una lista de canon de los 66, ¿vos decís? Me estás diciendo que da testimonio. ¿Qué clase de testimonio? Ojo. Claro, yo lo que puedo hacer es que da un testimonio historiográfico para poder reconstruir que justamente el canon está compuesto por esos 66 libros. Por ejemplo, no sé, ver listas de padres de la iglesia que citan... Ajá, pero ¿tus 66 libros? Ay, claro. no son 66, no son 73. ¿Los tuyos? ¿Qué? Sí, claro, los míos. ¿Me puedes mostrar una lista donde estén tus 66 libros? Ojo. No, pero por eso te estoy diciendo, no estoy hablando de un padre que venga y te dé una lista de los 66, estoy diciendo que por varios testimonios de la iglesia por padre se puede construir por partes justamente. Te entiendo, te entiendo. El detalle es que la síntesis la haces tú. Vas a tener un padre diciendo son tanto, vas a tener otro padre diciendo son tanto, vas a tener al Muratori diciéndose que son tanto, vas a tener sectores de la iglesia negándote Hebreo y Santiago, Hay bobo ahí. Apocalipsis, vas a tener sector de la iglesia diciéndote pastor de Herma, con cuál de los establecidos o dichos por cada uno de estas personas es el verdadero. ¿Con qué tú te quedas? Justamente ahí se queda con lo que a él le conviene. Para eso sirve el método historiográfico que te permite distinguir cuál viene de los apóstoles y cuál no, por ejemplo, a través de ciertos testimonios de, no sé, siendo un caso a favor de hebreos, o siendo un caso a favor de las listas más tempranas. Por ejemplo, en el caso del Antiguo Testamento, yo lo que podría argumentar es que las listas más tempranas que sean del mismo respaldan mi posición y no la tuya. Y vos podrías argumentar lo contrario, pero justamente a lo que me refiero es que claro, no arribamos a ningún lado, porque, por ejemplo, yo me quedo con la de San Atanasio y tú te quedas con la, perdón, y tú te quedas con otra, no sé, con el Muratori. Está bien, y pero bueno, para mí la mía es verdad, para la tuya es verdad. ¿Y cómo solucionamos eso? Plausible. ¿Cómo? Que como tenemos posiciones contrarias, por ejemplo, si yo me quedo con uno, vos te quedas con otro. Está bien. Tú me puedes mostrar una enseñanza, o sea, eso tendría sentido si el cristianismo de todos los siglos creyera de que la verdad que debe de abrazar es la más plausible y no la que define la autoridad de los cristianos. Porque pasó con el canon y pasó con la Trinidad y pasó con todo. Entonces, es ahí donde yo digo, ¿qué hacemos? O sea, llegamos a un punto donde tú con tu postura y tu estudio llegas a una conclusión, yo con mi postura y mi estudio llegamos a una conclusión. ¿Cómo el cristianismo de todos los tiempos solucionaría eso o solucionó eso en su momento? No, yo creo que no es eso. Dios lo solucionó con la iglesia, con los concilios. No se trata de plausibilidad, sino de falibilidad. Yo creo que el cristianismo tiene autoridad para poder definir ciertos límites y que dentro de esa definición, esa misma definición en sí misma sea falible. El cristianismo. Perdón, otra vez. Que yo creo que dentro del cristianismo, más que hablarse de probabilidad, se habla de falibilidad, que presupone evidentemente la probabilidad, porque uno como infalible puede fallar. Pero en tanto que hay falibilidad, la iglesia puede, de una forma autoritaria y vinculante, definir ciertos conceptos, pese a que sea falible. Que eso es justamente el modelo que yo creo que se llevó la cristiandad, o sea, la iglesia. Durante los primeros siglos.
no tiene sentido lo que estás diciendo porque entonces no se hubiese anatemizado a nadie. ¿Por qué no? Si justamente hay una autoridad vinculante, que no Ok, importa si entonces, es infalible o infalible, esa autoridad es vinculante para vos. ok, entonces, para mí es vinculante, pero es vinculante porque es infalible. Y por eso se Está va al bien, pero la concilio. iglesia primitiva no lo veía así. Ese sería mi caso. ¿Quién te dijo que no la veía así? Ojo. Yo creo que los concilios, por ejemplo, Nicea, cuando se llevó a Ajá. cabo, no era considerado como infalible. ¿Quién te dijo eso? Yo creo que por los ¿Pero distintos... tú lo crees o tú tienes fundamentos para decir eso? Porque yo te puedo sacar a Bernard Sesbou y va a tirar tu postura por la ventana. Bueno, pero eso es Entiendo. justamente el concepto del debate, ver si sola escritura no estaba presente durante la iglesia primitiva. Yo lo que te diría es eso, que durante los tiempos de discusión de los padres... Pero lo que pasa no es que tú me dices, se yo consideraba- creo, yo no puedo ir contra lo que tú crees. Escucha lo que le dice Hugo. El concepto del debate, ver si sola escritura no estaba presente durante la iglesia primitiva. Yo lo que te diría es eso, que durante los tiempos de discusión de los padres... Pero lo que pasa no es que tú me se dices, yo consideraba- creo, yo no puedo ir contra lo que tú crees. Tú dame razones y fundamentos de lo que tú estás diciendo. Claro que tú no eres la autoridad. Bueno, por eso estoy diciendo, si yo estoy diciendo que yo creo, porque te estoy presentando mi postura. Mi postura es que dentro del contexto de los padres, en ese momento de Nicea, por ejemplo, no se parece a argumentar de forma definitiva, no se dice un statement o una preposición de que el concilio de Nicea I, por ejemplo, sea infalible. Sí, es que ni siquiera tienes que llegar al concilio de Nicea, aunque yo te puedo mostrar muchos fundamentos del concilio de Nicea, con Turner, con Sesbou, con varios, pero el detalle es que cuando tú llegas al concilio, el concilio cuando define, dogmatiza y anatemiza la postura contraria. Entonces la capacidad de anatemizar, anatemizar es porque lo que han definido viene de Dios. Al venir de Dios, ahí está la infalibilidad. ¿Se entiende? Por ejemplo, cuando la iglesia te dice que lo que es verdad es la Trinidad, y el que crea lo contrario sea anatema, ¿tú sabes qué significa anatema? Y depende del contexto, pero en general significa como expulsado, rechazado. Expulsado, maldito. Eso sería la excomunión nada más. Pero digo, no, expulsado como ahí está el detalle. De la comunión con la iglesia, por ejemplo. Sí, él no conoce los conceptos. Sí, o sea, puede conllevar a la no comunión con la iglesia, sí. Ahí tienes razón, pero es una verdad a medias. Entonces, a media. Anatema significa apartado para la destrucción porque va contra Dios. Maldito, el anatema es eso. Lo que tú predicas no es verdad, es mentira, va contra Dios. Por ello tiene que ser destruido. ¿Por qué? Porque lo que tú estás enseñando va contra la verdad de Dios. Por lo tanto, si es verdad, si es Dios, es infalible, ¿o no? Yo lo que te voy a decir es que uno... Si es verdad, ya va. No lo dejéis, Hugo, no lo dejéis, se te quiere escapar como hacen todos. Es infalible, ¿o no? Yo lo que te voy a decir es que uno... Si es verdad, ya va, respóndeme. Si es verdad, si es una verdad que viene de Dios, sí. Si es verdad y viene de Dios, ¿es infalible o no es infalible? Si viene de Dios, a nivel ontológico o a nivel epistemológico. ¿La Trinidad no es ontológica? ¿No es una doctrina superflua o es algo que es una verdad revelada? Es bíblica. La Trinidad es bíblica, sí, es bíblica. Por ende, si cualquiera que vaya en contra de la Trinidad iría en contra de Dios. No es cuestión de que sea bíblica, es que si es verdad o no es verdad. Una forma parte de la revelación, si te parece. Ok, sí, entonces infalible. ¿Y por qué él no quiere decir que es infalible? ¿Cuál es el problema? Parte de la revelación, si te parece. Ok, sí, entonces infalible. Que la Trinidad forma parte de la revelación, claro. Falló la iglesia al definirla. No. Entonces la iglesia es infalible. Pregunto, pero esa falla, ya voy para allá, ya. Sí. Pero ¿Falló o no falló? Por acertar una verdad, ¿cómo es eso? No, pero ya va, no he terminado, tranquilo. A ver. Ahora, la iglesia, para definir eso, fue asistida por el Espíritu Santo. Ay. Sí, yo creo que alguien puede ser asistido sin ser infalible. Ya, bienvenido al catolicismo, eso es lo que es el catolicismo. No, lo que ustedes creen es que ustedes tienen una capacidad ontológica de no poder errar, que eso es distinto a ser asistido por el Espíritu Santo. ¿Quién te dijo que la infalibilidad no es asistencia del Espíritu Santo para definir las cosas? Eso. Lo que te dije es que ustedes dicen que su concepto de infalibilidad implica la capacidad ontológica de no poder errar. Eso es la infalibilidad. Entonces yo estoy negando eso, no estoy negando que ustedes dijeron una verdad para decir que la Trinidad. No, ahí tienes, mira, aunque por ser verdad de Dios y ontológicamente, pues te la puedo conceder, la infalibilidad. No me digas que no es infalibilidad lo que yo te estoy definiendo como infalibilidad. Si quieres googlealo, la infalibilidad es la gran prerrogativa que tiene la iglesia por promesa de Cristo, que es asistida por el Espíritu Santo para que al momento de explicitar la verdad concerniente a Cristo mismo no falle. Eso es la infalibilidad. Cuando tú dices y aceptas que la iglesia no falló porque era asistida por el Espíritu Santo, yo te estoy diciendo, bienvenido al catolicismo, porque eso es lo que cree el catolicismo de la infalibilidad. Ojo.
Pero si yo te estoy diciendo, o sea, la iglesia... ¿Escuchaste? Ya va, pero ¿escuchaste lo que Sí. te dije? Sí, Sí, porque está como medio acelerado, está como, él no está escuchando bien y quiere como refutar el protestante, tal Martín. pero si yo te estoy diciendo, o sea, la iglesia... ¿Escuchaste? Ya va, pero ¿escuchaste lo que Sí. te dije? Sí. Yo lo ¿Viste te que, estoy ¿Viste diciendo- que vienes exigiendo algo que el catolicismo no te está ofreciendo? Uy, Cada No. vez que la muñeco de paja. iglesia, No, no, cada vez que la iglesia, escúchame, cada vez que la iglesia va a definir, ¿ve? está siendo asistida por el Espíritu Santo. Exacto. Eso es lo que estoy diciendo. Estás- Está bien. o sea, y no falla no porque sea la iglesia o porque alguien falible puede llegar a verdades, a tener certeza. No, pero no me refiero a eso. No. Me refiero que tiene que haber esa gran prerrogativa. Ujú. ¿Te entiendes? Por eso se le cree a la iglesia, de lo contrario no se le creyera, fuera superfluo. O sea, por eso el católico se adhiere a la iglesia. El protestante, como no va a creer eso, Ujú. va a decir, no, el Espíritu Santo también me ilumina a mí y yo puedo interpretar y hacer el ejercicio de la hermenéutica del sujeto. Claro. Y ese es el problema. ¿Entiendes? Pero esa iluminación ¿Ves la siempre distinción? puede ser Pero ya va, interrumpida. que quiero que reconozcas lo primero. Si reconocemos Sí, lo claro, primero claro. por honestidad, lo que te estoy diciendo de la infalibilidad. Será honesto, vamos a ver. Cuando yo te digo que la iglesia no falló al definir el dogma de la Trinidad, así como no falló al definir el canon, Ujú. porque es lo mismo, son las definiciones. Si fue asistida por el Espíritu Santo, tú estás creyendo el concepto de infalibilidad católico. Ese no es el concepto de infalibilidad católico. ¿Ah, no? Ese no es el concepto de infalibilidad católica, dice él. Ese no es el concepto. No, no, no. Ok, vamos a verlo entonces. Pues déjame te Dale, lo vamos a muestro. googlear. Dale, está bien. Sí, porque de vuelta, como te digo, mientras lo googleas, te digo, ¿no? La infalibilidad tiene que ver justamente con esa capacidad ontológica que no la tiene la iglesia por en sí misma, asistida por el Espíritu Santo, de no poder errar. ¿Ok? Esa es la clave importante que nos distingue a nosotros. La iglesia, al momento de definir esto, no puede errar. ¿Ok? Nosotros vamos a decir que sí, no vamos a negar que hay una asistencia del Espíritu Santo. De la misma forma que, por ejemplo, los cardenales, cuando se juntan para definir al Papa durante el cónclave, bueno, evidentemente solicitan la ayuda del Espíritu Santo ahí. Pero ahí no hay una condición que tiene el cónclave de no poder errar al elegir al Papa correcto, por ejemplo. Esa es la diferencia. Estás haciendo muñecos de paja del catolicismo, pero ya te voy a mostrar Muñeco de paja, lo que el catolicismo no cree, él está diciendo que los católicos lo creen. la infalibilidad. Sí, sí. Déjame buscarte porque tengo el libro, tengo varios libros, pero no los tengo. Vamos, si no, a la Enciclopedia Católica. Déjame ver si te lo puedo mostrar acá ya. Acá está, Un ¿ves? segundo. Bueno, te leo si querés lo de la Enciclopedia Católica, si te parece. Ya veo. Vamos a ver. Déjame buscarlo en el catecismo. Ay, 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 ay. Ay, bobo aquí. Vamos a adelantar. No, sí, o sea, pero tenemos que ir a lo esencial de la doctrina, maestro. Que también lo Porque expresa la Enciclopedia el que esté el Espíritu Santo ahí es la garantía de las cosas, de lo contrario nadie cree en nada, ni yo le creyera al catolicismo. Ujú. Solo que No. me sorprende que me digas que yo te estoy citando la infalibilidad literal, como lo dicen los documentos de la iglesia, y tú me digas que no es así. Eso es lo que me Yo te sorprende. leo la Enciclopedia Católica, si querés. ¿Cómo? Que si querés, te leo la Enciclopedia Católica. Tranquilo, ya. Ojo, esto No, está sí, la enciclopedia católica es muy buen documento. Sí. Solo que quiero ser certero, porque la idea es que el teólogo en su concepto, no se vaya muy lejos del contenido propio del magisterio. Ujú. Sí, de acuerdo. Voy para allá. Ya, déjame buscar aquí porque yo lo tengo. Esto se está poniendo bueno, señores. Vamos a adelantarlo. Vamos a ver, vamos a adelantarlo cuando presenta el documento, porque esto se está poniendo bueno. Oh, pues dura mucho buscando el documento. Míralo aquí. Aquí es. Vamos aquí. Vamos a ver. Déjame que me meto aquí. A ver. Ok, míralo aquí, documento. Vamos a esto. Bien. Ahí habla de la asistencia, pero no estoy encontrando lo que te quiero mostrar, porque lo dice literalmente como yo lo digo. Sí, estaría bueno encontrar la definición de infalibilidad. Sí, está en el catecismo. Los teólogos la van a explicar excelente. Entonces quiero mostrarte la explicación de los teólogos a la Claro. luz de los documentos. ¿Se entiende? Ok. Sí, sí. Porque cuando yo te digo que la infalibilidad es la asistencia del Espíritu Santo, la gran prerrogativa de la asistencia del Espíritu Santo al magisterio para que al momento de definir cosas concernientes a fe y moral no erre y que tú me digas que no, wow. No, es que yo te estoy diciendo eso justamente, entonces estás malentendiendo mi posición. ¿Perdón? Pues Yo dijo, lo que que, te estoy diciendo es pues dijo que no ahorita. Espérate. eso justamente, entonces estás malentendiendo mi posición. Espérate. Erre y que tú me digas que no, wow. No, es que yo te estoy diciendo eso justamente, entonces estás malentendiendo mi posición. ¿Perdón? Yo lo que ¿Qué te estoy pasa? diciendo es eso. ¿Eso fue? Yo- ¿Retrocedo el video? Ay. Si querés. Porque yo lo que te dije es lo siguiente, la infalibilidad es la capacidad ontológica de no poder errar. ¿Te dije eso? Pero, ¿No? pero eso tiene su concepto. No puede errar en qué. Yo te estoy explicando detalle a detalle qué es lo que hace que no erre. Ajá, el Espíritu Claro, Santo. bueno, Si es por eso- ontológica en el sentido de que el Espíritu Santo está detrás. Claro, bueno, yo por eso te estoy diciendo, Y nosotros... tú me dices que no vamos- estás creyendo, o sea, porque si le... Wow. A ver. A ver.
Está complicado el asunto aquí, señores. A ver. Dale, Ya dale. no sé si me parece a mí que te estás contradiciendo porque me acabas de decir que lo que yo te dije no es y me estás haciendo buscar el catecismo. Ujú. Yo lo que Eh, te dije es la infalibilidad sí. es la capacidad ontológica de no poder errar. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero hasta eso tiene que matizarse y aclararse, porque la iglesia, yo soy de los que creo que la iglesia en lo disciplinar puede modificar, puede errar, puede pedir disculpas. Entonces, cuando tú lo planteas desde ese punto de vista, estás haciendo un muñeco de paja porque no es eso la infalibilidad. La infalibilidad no es eso, es cuando van a definir doctrina. La infalibilidad tiene que tener sus prerrogativas, asistencia del Espíritu Santo y concerniente a fe y moral. Es lo que te estoy diciendo. Pero no Tú estamos dijiste otra cosa y me estás diciendo que no, ya va, y me estás diciendo que no y te lo voy a buscar ahora y ya te puse incluso una audiencia general donde lo explica el papa de la época y te voy a poner el mismo catecismo de la Iglesia Católica, solo que da mucho necesito. Hay bobo, señor. Está bien, pero Incluso, mira, aquí está la enciclopedia católica. anda más arriba, la parte de arriba. La parte de arriba. Ok. Arriba. Ok. Vamos Aquí dice, mira, verdadero significado de infalibilidad. Aquí está. Arriba. Ahí, en la primera parte. En el primer párrafo. Mira lo que dice, verdadero significado de la infalibilidad. Aquí le estoy dando. Está bien, pero ¿puedes ir a la parte que te dije, por favor? Es que tu concepto es incompleto. Yo nunca negué tu concepto. Lo que estoy diciendo es que hay que matizarlo. Ok. En sentido, escúchame. Infalible, sino de la O quieres aprender verdaderamente qué enseña el catolicismo, o como entraste en el video. Yo creo, yo pienso. Claro, porque eso es lo que pasa por el protestante. Que todo es yo. Pero tú tienes que ver lo que explica, enseña el católico, el otro, no lo que tú crees. Escúchame. Infalible, sino de la O quieres aprender verdaderamente qué enseña el catolicismo, o como entraste en el video. Yo creo, yo pienso para mí, y te vas a quedar ahí, quédate ahí. Pero si me vienes y me preguntas, yo me llamo Hugo Rafael Ariza Villamizar. Si tú me dices que yo me llamo Hugo Villamizar, eso está inexacto. Está incompleto. Y puedes, o sea, tienes dos espacios que cualquiera me puede meter un nombre y un apellido ahí sin porque está el espacio. Cuando tú dices que es la capacidad ontológica que tiene la iglesia para no errar, eso no está del todo mal, pero está inexacto. No dije eso. No dije cuándo la iglesia es infalible. Lo que dije es, dame la definición de infalibilidad. Después, en qué momentos y cuándo la iglesia es infalible, eso es lo que vamos a poner en tela de discusión. Pero yo lo que acabo de dar es la definición de infalibilidad que te la dice ahí arriba, ¿ves? En sentido general, significa excepción o inmunidad de peligro, de error o falla. ¿Qué es lo que te dije yo? Bien, pero no es solamente eso, porque el documento... Pero no es solamente eso, ahí está el detalle. El documento no se queda ahí, maestro. No sé de qué te ríes. Pero vos te dices, se queda solamente ahí, pero ya va, perdón. ¿Se queda el documento solamente ahí? ¿O después tienes esto aquí aparte que te dice significado de verdadera infalibilidad? ¿Por qué? Porque infalibilidad es no fallar. Yo estoy de acuerdo contigo. Infalibilidad es no fallar. Así tú lo buscas en un diccionario. ¿Cómo? Eso es inerrancia. Si yo digo 2 más 2 es 4, no fallé, pero eso no significa que sea infalible. Escúchame, ya te voy a corregir eso también porque vas a buscar... Otra corrección, ay mi madre. Te voy a mostrar diccionarios donde dicen que infalibilidad es no fallar. Dale, a ver, entonces hay que matizar. Un concepto teológico. Hay que matizar. Y eso lo define la enciclopedia católica. Maestro, te estoy mostrando en tu rostro. Yo a veces no sé por qué hacen las cosas. Mira, voy a colocar esto más grande. Esto a veces yo no lo entiendo porque, mira, yo no estoy negando tu porción allí. Todos los católicos, toditos explican la infalibilidad igual. Claro. En el sentido general, aquí lo dice, general, no matizado, no, general. En sentido general, significa exención o inmunidad de peligro, de error o falla. Infalibilidad, no falla. Que no falla. ¿Ves? Inmunidad de falla. No falla. Bueno, y que no falla. Que inmune de fallar. Bien. De falla. Ahora vamos. Ahora vamos. ¿Infalibilidad e inerrancia? Pero, maestro, yo entiendo inerrancia distinto a como tú lo entiendes. ¿Qué lío aquí? ¿Qué es inerrancia? ¿Entiendes? Para mí lo que es inerrante es la escritura, que no tiene error. Pero es infalible la escritura también, ¿o no? Para mí no es infalible. En cierto sentido, yo te voy a entender que para ti es infalible y por eso te digo, en vez de hacer cara, relájate, escucha y aprende. Yo no estoy tratando de buscar bacatazo, aunque tú solito te lo estás dando por no... ¡No! Hacer cara, relájate, escucha y aprende. Yo no estoy tratando de buscar bacatazo, aunque tú solito te lo estás dando por no querer ser flexible. Déjate comentar las cosas, que yo, todo lo que te voy a decir, todo lo que va a salir de mi boca, te prometo que voy a hacer lo más posible que esté súper, hiper, mega documentado y esté calcado a la letra. Bueno, ay, bobo. No te aferres a lo primero de arriba, porque lo primero de arriba es el sentido general de infalibilidad, inmune de fallar. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero el verdadero significado teológico el verdadero a la luz del catolicismo es otra cosa.
Es fallar, pero tiene sus prerrogativas. ¿Por qué no falla? Porque es inmune. ¿Y por qué es inmune? Ajá. Eso es lo que tienes que preguntarte para que aprendas. Uy, Entonces, catequesis, señores. Entonces, aquí, cuando uno estudia las cosas de Dios, tiene que dejar la soberbia a un lado, hermanito. Te lo digo de corazón. Pregunto en el chat, este protestante que se llama Martín, entró como con una soberbia, está medio como soberbio. Dígame ustedes qué opinan y vamos a ver más adelante lo que pasa. Sí. Bien, en sentido general, significa exención o inmunidad del peligro de error o falla. Estoy de Sí. acuerdo contigo, pero ese es el general. General. En el sentido particular, según el uso teológico, indica la prerrogativa sobrenatural de que la iglesia de Cristo, ¿gracias a qué? ¿Gracias a qué? Léemelo A tú la mismo, por asistencia favor. divina. Ajá, ¿está libre de qué? Así De la posibilidad de error. ¿Te lo está diciendo quién? El mismo documento que tú me lo estás citando. ¿Tengo o no tengo razón? Sí, tenés razón, y eso no Amén. lo que Pero yo te dije. quiero mostrar no solamente la posición de ellos, te quiero mostrar el propio magisterio, papas explicándola y el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Te das cuenta que te habías quedado solamente y que no, ese no es el concepto de infalibilidad? Sí, sí, ese quedó solamente con el título de arriba ahí. No enmatizó y no profundizó. Sí, es cierto. Lo que yo te estoy diciendo, no, es que es el sentido general. El sentido general es eso. Ahora yo te puedo enseñar de qué significa inerrancia. Para nosotros los católicos, después del Concilio Vaticano II, los teólogos, incluso antes, incluso para el Concilio Vaticano I, los grandes teólogos como Melchor Cano, Belarmino y todos esos, ya, de hecho, el término infalibilidad es del siglo XIII. 13. La iglesia primitiva, el cristianismo siempre creyó que la iglesia no fallaba al definir las cosas, Uy. pero a eso le acuñaba un término que era inerrancia. Todo el catolicismo ha creído, el cristianismo de siempre ha creído que el magisterio universal era inerrante. Cuando viene el Concilio Vaticano no se equivoca. II, distingue bien las cosas. Infalibilidad es una cosa, inerrancia es otra. La inerrancia se aplica a las escrituras y la infalibilidad al sujeto, magisterio. ¿Pero por qué? ¿Porque falla por sí mismo? No. No falla porque el Espíritu Santo lo cubre, lo asiste, para que al momento de definir las cuestiones de verdad y de fe, no falle. Si nosotros no hacemos esa distinción, cuando tú me dices, Hugo, pero yo puedo decir que la Biblia es infalible, sí, porque yo voy a conocer tu concepto de infalibilidad. Lo que tú entiendes como infalibilidad de la Biblia, nosotros lo entendemos como inerrancia de la Biblia. Okay. ¿Entiendes? Inerrancia. Sí, pero vos harías claro que hay una distinción entre la palabra inerrancia y el hecho de haber sido inerrante sin necesariamente tener esa capacidad ontológica de no haber errado. Por ejemplo, yo diciendo 2 más 2 es 4. Claro. Es que el hecho es que cuando tú lo planteas de esa manera, yo estoy de acuerdo contigo de que las personas pueden llegar a verdades, a verdades certeras y no a todas. Lo puede hacer. La cuestión es que aquí, cuando tú quieres aplicar esto a los sujetos, a las personas, yo te pregunto, en ese caso, ¿cómo sabemos quién falla y quién no falla? En el caso, por ejemplo, yo siempre traigo esa colación, Nestorio y Cirilo, o sea, dos posturas distintas. ¿O de forma probable? De forma certera te referís. No, tiene que ser de manera absoluta porque es Dios, ¿no? Ah, bueno, pero si esa es de manera absoluta, entonces creo que es muy difícil acceder a la realidad. Entonces puede ser mentira la Teotocos y puede ser mentira la Trinidad. Uy. ¿Puede ser mentira? ¿A qué te refieres con puede ser? O sea, como puede ser que sí, como puede ser que no. O sea, ¿pero a nivel epistemológico te referís? No, a nivel de explicitación de la revelación, como para abrazar una doctrina. O sea, a nivel epistemológico. ¿Puede ser mentira entonces? Bueno, yo lo que planteo ahí es que en esos casos... Yo te hago una pregunta, vuelvo y te hago la misma pregunta. Si la concepción de los cristianos era esa que tú tienes, ¿por qué anatemizaron a los, entre comillas, e incluso los llamaron herejes? Porque yo creo que la iglesia sí tiene esa capacidad vinculante de poder ejercer una autoridad, como para declarar a alguien hereje. Lo que yo no ¿Cuál iglesia? Uy, ¿cuál iglesia? Aquí vamos a entrar al tema que a mí me gusta. ¿Cuál iglesia es que tiene esa capacidad, esa autoridad? Capacidad vinculante de poder ejercer una autoridad, como para declarar a alguien hereje. Lo que yo ¿Cuál iglesia? ¿Cuál? La iglesia de Cristo. ¿Cuál? Formada tú no eres católico. ¿Católico en qué sentido? Católico romano, así, para que... No, católico romano no. Entonces la iglesia católica, ¿qué cuerpo de iglesia es la que define las verdades concernientes a fe y moral? El conjunto de todos los cristianos. ¿Y quiénes son esos conjuntos de todos los cristianos? ¿Quiénes eran? ¿En qué siglo? Bueno, los católicos creen en la transustanciación. ¿Tú no crees en la transustanciación? ¿Cuál es verdad y cuál es mentira? Bueno, yo creo que lo que puede definirse ahí, o sea, la forma en la que vos distinguís qué es mentira y qué es verdad, justamente sea en virtud de lo que vos podés acceder por medio de tu razón sostenida por la gracia, en cuanto a lo que vos encontrás en la Escritura. Ok. Entonces ahí el Espíritu Santo lo asiste a cada persona para que crean lo que ellos quieran.
Esto está raro. Ok, yo voy a la escritura y defino que la transubstanciación es verdad, y tú vas y tú encuentras que es mentira. ¿Cuál de los dos tiene razón y a quién está guiando el Espíritu Para Santo? poder ver cuál es más consistente con la escritura. Por eso, está bien, apliquemos lo mismo. ¿Cuál es más consistente? Tienes 1.300 millones de católicos y tienes teólogos hipermega católicos como Santo Tomás de Aquino, llegó a la conclusión que es verdadera y tú llegaste a la conclusión que es falsa. ¿A cuál de los dos está asistiendo el Espíritu Santo? Vamos a ver. El Espíritu Santo en realidad asiste a los dos. Yo lo que digo es... Espérate. El Espíritu Santo asiste a los dos. El Espíritu Santo asiste a uno para decirle que mira, esto es verdad. Y el mismo Espíritu Santo asiste a otro para decirle, no, eso es mentira, yo no creo eso. Señores, y luego me preguntan que por qué yo no soy protestante. Escuchen esto. ¿Cuál es más consistente? Tienes 1.300 millones de católicos y tienes teólogos hipermega católicos como Santo Tomás de Aquino, llegó a la conclusión que es verdadera y tú llegaste a la conclusión que es falsa. ¿A cuál de los dos está asistiendo el Espíritu Santo? El Espíritu Santo en realidad asiste a los dos. Yo lo que digo es... O sea que asiste a Santo Tomás para decirle que sí y asiste a ti para decirte que no. No para decirte. Lo que el Espíritu Santo en ese tipo de asistencias lo que hace es justamente por medio de la gracia brindar o potenciar las capacidades intelectuales de cada persona, de la misma forma que lo hace durante el conclave con los cardenales. A ti te dijo que sí, a ti te dijo que no y a Santo Tomás le dijo que sí. Pero no es de que me dijo que sí o que me dijo que no. Por eso, mira, lo que pasa es que allí ahí él se metió en un problema y ahora no sabe cómo salir. Por ejemplo, ¿vos estarías de acuerdo en que porque ahí afectaste por el Espíritu Santo? ¿Estarías de acuerdo con eso? Hugo, se te va a marchar, te hace preguntas para desviar. Mire cómo hace la pregunta. Escúchame, porque ahí afectaste por el Espíritu Santo. ¿Estarías de acuerdo? Este protestante que se llama Martín es inteligente, quiere salir. ¿De acuerdo con esa statement? Vamos a retroceder un poquito porque no me lleves al cónclave todavía. Me gusta lo de Hugo, que no lo dejes escapar. Porque eso ha sido... Mira, y el protestante sigue existiendo. ¿Estará de acuerdo o no en la pregunta que le hizo? Pero más hacia atrás está contradiciendo. Hay un problema grande. No me lleves al cónclave todavía porque eso ha sido... No. Pero ya va, porque quiero solucionarlo primero. Está bien, pero para que entiendas mi punto, te digo, ¿estarías de acuerdo en que son asistidos de algún modo por el Espíritu Santo los cardenales al decir al Papa? ¿Para la elección del Papa, dices tú? Claro, sí. Esa respuesta es sí y es no. Es sí en tanto y cuanto... Lo logró el protestante ahí, logró que Hugo se olvidara del error que él cometió atrás. Vamos a ver si Hugo vuelve para atrás. El Espíritu Santo acompaña y una vez elegido, el Papa le otorga la responsabilidad y le da la autoridad. Y es no en tanto y cuanto que no les coacciona la libertad como si fueran calvinistas. ¿Se entiende? Pueden, por ejemplo, errar al elegir el Papa, ellos. No pueden errar a la hora de elegir el Papa. ¿En qué sentido no pueden errar? O sea, en el sentido de que el Papa elegido bajo todas las prerrogativas es legítimo. La Iglesia no erra al elegir el Papa de manera legítima. Sí, claro. Pero es no también en el sentido de que no coacciona ni los coarta su libertad. ¿Se entendió? ¿Y en qué caso? Porque el detalle es que aquí mezclaste algo, porque tú me dijiste que el Espíritu Santo, a ver si te entendí, tú dices, el Espíritu Santo me ilumina a mí, me asiste a mí. Ok, Hugo volvió para atrás en lo que hizo atrás, en lo que él no quería que Hugo hablara, volvió Hugo para atrás. Hay bobo aquí, señor, escuchen. Y eleva mis capacidades intelectuales, cognitivas, etcétera, etcétera. Sí. Para nosotros la asistencia no produce eso. Bueno, es que el Espíritu Santo no puede enseñar a una persona una cosa y a otra persona otra cosa. No se puede. Depende justamente de qué asistencia estés hablando. Si es una Por eso te digo. Como ustedes propugnan que es una asistencia infalible, claramente yo te diría ahí, es verdad. O sea, la Iglesia no va a fallar si el Espíritu Santo propone ese tipo de asistencia. Entonces, a uno le enseña una cosa y a otro otra. Explícame eso. Yo lo que creo es que no necesariamente es consistente justamente con lo que se ve que hace el Espíritu Santo. Yo creo que pese a que vos seas no es consistente en qué sentido. Puede potenciar las razones naturales que vos tengas. Pero ya va, ¿no es consistente en qué sentido? No es consistente en el sentido de que yo no creo que el Espíritu Santo justamente pueda... De que poder lo puede hacer, evidentemente, pero la idea es ver en la revelación. Yo no creo que el Espíritu Santo, ¿qué fue lo que él dijo? Espérate. No es consistente en el sentido de que yo no creo que el Espíritu Santo justamente pueda... De que poder lo puede hacer, evidentemente, pero la idea es ver en la revelación si efectivamente hace eso o no. O sea que depende si tú lo encuentras en la revelación o no. ¡No! Si la Iglesia es infalible, claro, obviamente, eso debería estar en la revelación. Ok, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú me puedes mostrar en la Biblia el concepto de inspiración? ¿De inspiración? Sí, el concepto. O sea, de la idea de inspiración. De que la Biblia es palabra de Dios, vos decís. ¿No sabes qué es inspiración?
Yo creo que sí, es Dios inspirando a los autores para que escriban su voluntad por medio de las escrituras. Ok, ¿qué diferencia hay entre la inspiración y la asistencia entonces? ¿Qué es inspiración? Dame un Es lo que concepto de acabo inspiración. decir, ¿Qué y ocurre? ¿Qué diferencia ocurre en con la inspiración? asistencia es que el Espíritu Santo potencia las razones, las potencias sobrenaturales, potencia las razones, las potencias naturales por medio de un sostenimiento de la gracia para poder justamente aumentar el intelecto, por ejemplo. Para nosotros, bueno, yo aquí sí voy a citar teólogo porque exactamente no tengo los conceptos que da la iglesia en el modus operandi, en el paso a paso, pero eso sería la inerrancia, eso sería la inspiración para nosotros. Esto lo explica Ordóñez, o sea, la inspiración, lo que ocurre en la inspiración es que el Espíritu Santo produce un influjo en el agiógrafo y aumenta sus capacidades cognitivas, intelectuales, etcétera, etcétera, para que al momento de escribir quede por escrito la palabra de Dios sin error. La asistencia no. Sí, igual eso no es lo que aunque me dijiste que la asistencia, o sea, el concepto de asistencia a mí me lo colocaste en inerrancia para mí. Por eso te digo, no, el Espíritu Santo. Tú cuando asistes a tu hijo, tú no le produces un aumento en el nivel intelectual. No. ¿Se entiende? Por eso me extraña muchísimo. ¿Tú tienes algún documento que me enseñe que esa es la asistencia, ese concepto es la asistencia? ¡Ay, bobo! No, ahora no, me metí ahí al final del directo, pero si querés lo podemos charlar después. Pero, o sea, no quiero que me los muestres ahora. Tú puedes darme a mí. Bueno, si no querés que te los muestre ahora, pero si los tengo. No los tienes ahora. Si los tuvieras ahora sería fenomenal. Claro, no. Pero sí, hay. Si querés, lo podemos hacer una charla después. Sí, te lo muestro. Sí, a ver, vamos que me duele la cabeza, voy a ir recopilando. Bueno, pero si querés retomamos al punto principal con el que empezamos todo esto, que es... Bueno, yo te estoy diciendo bienvenido a la infalibilidad porque aquí está el concepto de infalibilidad. Claro, ¿Tú crees que la iglesia es asistida por el Espíritu? ¿Tú crees que la iglesia en el Concilio de Nicea fue asistida por el Espíritu Santo para que al momento de definir la Trinidad no falle? Eso tú me dijiste que sí, yo te dije bienvenido al catolicismo. Tú me dijiste eso no es infalibilidad. Tú me dijiste eso no es infalibilidad. Bueno, yo te lo estoy mostrando con la misma fuente que tú citaste. No te dije eso. Yo lo que te dije es que eso déjame buscar es una tergiversación. Sí, él dijo que no, que eso no era. Él dijo, no, eso no es infalibilidad. Yo lo que te dije es, lo que nos diferencia a nosotros es que yo creo que la iglesia, pese a haber sido sostenida y existía evidentemente por el Espíritu Santo, eso no implica una infalibilidad, esa capacidad de no poder errar de la iglesia. Eso es lo que quiero entender. Por el Espíritu Santo, eso no implica una infalibilidad, esa capacidad de no... Ok, aquí ahora Hugo va a buscar cuando el muchacho dijo lo que dijo. Vamos a ver, que luego se negó. Vamos a ver. Voy a perder tiempo buscándolo porque para mí lo dijiste. Ya te corregí el concepto de infalibilidad porque me llegaste solamente con las dos rengloncitos de arriba, que es el general. No me llegaste con el particular. Yo te lo cité a la letra. La enciclopedia católica lo cita a la letra tal cual como lo cito yo. El particular explica la razón de por qué la iglesia es infalible. No porque la iglesia lo diga y porque la Biblia lo diga. Si el razonamiento especial llega al hecho de la resurrección. Ok, aquí Hugo está buscando y vamos a ver. Sí, es verdad. Eso, para la destrucción porque va contra Dios. El maldito, el anatema es eso. Lo que tú predicas no es verdad, es mentira. Ok, vamos a adelantarlo para ver si encontramos la partecita. Vamos a ver. Realmente tú no quieras. Ok, aquí. Vamos a ver, espérense, un poquito más para atrás. Por el Espíritu Santo. Tú estás agarrando la gran prerrogativa de la infalibilidad de la iglesia. Que tú no quieras abrazar ese término, ese concepto, ya no es problema mío, pero al hacerlo materialmente... Lo esencial que es que no tenía la capacidad de errar, y esa es la diferencia sustancial que nos desune a nosotros, ¿entendés? Pero maestro, es que la cuestión es que ¿por qué no erra y en qué no erra? Eso es lo que hay que estar seguro. Porque si la iglesia no erra, exacto, ¿por qué hace que la iglesia no erre, no falle, o no yerre, dirían los españoles? ¿Qué hace que la iglesia qué hace que la Trinidad sea verdad? ¿Por qué es verdad la Trinidad? O sea, más allá de todo, o sea, ¿por qué hay que creer que eso como palabra de Dios? La asistencia del Espíritu Santo. Trinitario sea, ¿por qué acierta con el dogma trinitario? Te pregunta. Claro. Bueno, yo creo que es por una cooperación justamente de la Iglesia con esa asistencia del Espíritu Santo que potencia justamente esa capacidad intelectiva de poder decidir cuál es la verdad. Bueno, o sea, yo no te acepto no te acepto el tema de exaltar esas capacidades cognitivas, intelectuales, pero bueno, eso en sí, le quito eso y bienvenido nuevamente, te digo, a la infalibilidad. Que vos dirías que esa iglesia, esa cooperación, digamos, es infalible en el sentido de que, da igual, por más que haya si querés, error intermedio, la conclusión en cuanto a lo que respecta a lo que el concilio es infalible, no se va a errar. Okay, esa es la clave y la diferencia sustancial entre nosotros dos, que vos decís, no puede errar. Yo te voy a decir, sí puede errar, pero que haya podido errar no quiere decir que no dijo una mentira. Evidentemente, yo cuando digo 2 más 2 es 4, estoy diciendo una verdad, pero eso no significa que fue infalible.
Pero que el detalle primero es que hay que definir qué es infalible. Cuando tú dices que puede errar, yo digo no puede errar, es verdad, ahí está nuestra discordia o nuestra división, fue lo que ¿se te estoy diciendo entiende? al principio. Pero la pregunta, por eso te pregunto, pero ¿qué puede fallar cuando es asistida por el Espíritu Santo? No puede fallar cuando es asistida por el Espíritu Santo. Ojo, no puede fallar. ¿Eh? ¿Puede fallar cuando es asistida por el Espíritu Santo para definir las cosas? Claro, bueno, esta es la diferencia. Yo te voy a decir que sí, justamente. Puede fallar. O sea que aún con la Él dijo que sí, que puede fallar. ¡No! Claro, bueno, esta es la diferencia. Yo te voy a decir que sí, justamente. Puede fallar. Puede decir que sí, que puede fallar. Pero ¿por qué va a fallar con el Espíritu Santo asistiéndolo? Escuchen. ¿Eh? ¿Puede fallar cuando es asistida por el Espíritu Santo para definir las cosas? Escuchen. Claro, bueno, esta es la diferencia. Yo te voy a decir que sí, justamente. Puede fallar. O sea que aún con la asistencia del Espíritu Santo para definir las cosas puede hierra, pues, según tú. Claro, porque la asistencia del Espíritu Santo no es infalible en este orden, justamente. Se puede romper con esa premoción, si lo querés ¿Quién dice eso? poner de esa forma. Porque como hay una cooperación justamente entre la Iglesia y el Espíritu Santo, la Iglesia puede romper con esa premoción. Entonces yo podría decir tranquilamente que pudo errar en la Trinidad. Sí, todo lo que definió la Iglesia puede que esté equivocado y nosotros hayamos recibido una doctrina equivocada, un concepto dañado. Y ven acá, ¿y qué es esto? ¿Pudo errar en el sentido epistemológico? No, en el sentido que no sea verdad. Ajá, que no sea verdad. En el sentido epistemológico, decís. Sí, o sea, no es verdad entonces la Trinidad. O sea, bueno, sí, como que no. Sí, esa es una crítica que ustedes hacen mucho, que de hecho lo hacen con nosotros también cuando dicen unos debaten sobre el bautismo de infantes, unos que es verdad, otros que no, pero ¿cómo sabemos al final del día? Si su interpretación Exacto. no es... Ajá, ¿cómo sabemos? Claro, sabemos porque el Espíritu Santo te está guiando a la iglesia de Dios. Punto, ya. No tenemos que estar investigando si se equivocó o no. La iglesia, la cita la Dios dijo esto, ya, punto. El salto de fe para tú creer en la Trinidad, ¿cuál es? Ajá, vamos a ver. El salto de fe, bueno, yo creo que... ¿Por qué crees que es verdad la Trinidad? Por dos cosas, o por tres, mejor dicho. La primera por la Biblia, la segunda por la tradición, y la tercera porque hay una definición conciliar en donde se reúnen todos los obispos del mundo a decidir algo. Y por ende es como si eso en la vida real, por ejemplo, imagínate que vos tenés que resolver un problema de matemáticas y se juntan todos los obispos del mundo a resolver ese problema de matemáticas. Eso justamente aumenta la probabilidad por mucho de que el resultado que den todos estos profesores en conjunto sea la verdad, pese a que esto... Entonces tú crees en el Concilio de Nicea II. Uy. No creo en el concilio. Yo creo que justamente la tradición. Ok, él no cree ahí. Entonces ahí él va ahora a coger, crea un chin de esto, crea un chin de aquello, crea un chin de este concilio, de este no, de aquel sí. Entonces ahí él es su propio papa. Entonces tú crees en el Concilio de Nicea II. Escuchen. No creo en el concilio. Yo creo que justamente la tradición... las prerrogativas que acabas de decir. Escúchame, el Concilio de Nicea II cumplió todas las prerrogativas que me dijiste. La Biblia, los cristianos. No, la tradición tampoco. Cuando él se ve, miren el gesto que hace, cuando él se ve que está descubierto y que cuando él dijo algo, por estar hablando rápido, porque ella habla muy rápido, entonces él como demuestra eso con este tic. Él se pone como nervioso y se ríe. Miren aquí. Los cristianos. No, la tradición tampoco. ¿Cómo? La tradición tampoco. No, que ¿Y la tradición? Se debatió creo que ayer con Pacheco, no sé qué, se mostraron justamente pruebas de que desde la tradición la iconografía realmente no está a favor de... Todo lo contrario, que Pacheco haya mostrado, que no se haya mostrado en el debate, escúchame, que no se haya mostrado en el debate no quiere decir que la iglesia no manejaba imágenes desde un principio. Bueno, eso justamente es lo que está ante la discusión. Yo te voy a decir que hay un consenso académico prácticamente que es el siglo VI, siglo VII recién se empieza con la veneración. ¿Consenso académico? Y bueno, ya, tienes varios... Pero eso se puede discutir, digamos, a nivel formal. Exacto, pero fíjate que todas tus prerrogativas, porque yo puedo mostrar, tú puedes googlear imágenes del primer siglo, segundo siglo. Sí, pero imágenes de su elaboración. Y bueno, se le arrodillaban, se burlaban de un tipo... ¿Es algún testimonio de algún padre de la iglesia preniceno que diga eso? Se burlaban de... No, ahora aquí no los tengo, ahora aquí sí, porque me costó mostrarte el catecismo, pero yo tengo las capturas. Y es que más, vamos a ver si encontramos aquí. A ver. Ya, déjame un poquito. Sí. Al siglo II, de él inclinado, hacen un dibujo burlándose de él, inclinado frente a un crucifijo con cabeza de caballo. Lo único, o sea, entonces, ¿de qué fecha es? Ese es muy temprano, creo que es del año 100, ¿no? O sí, año 100 es siglo II, ¿no? 200. A ver, dame un segundo. Pero en fin, o sea, fíjate, te digo, o sea, todo queda... Sí, yo te entiendo, eres protestante y bueno, yo me coloco en la vereda del frente, siento protestante. Arrodillado estaba. Sí, lo señala como arrodillado y así como... ¿Sí? Bueno, no se ve. No se ve. A ver. No se ve, no.
La luz. Bueno, no sé si se ve. Pero si quieres No, buscar. no está arrodillado ahí, ¿no está? No, No yo te lo creo veo. ahora. ¿No se ve? No lo veo. Bueno, si querés ponerlo en Google, pero creo que no se ve desde acá, ¿no? Okay, No se ve, ¿no? Pero si no se ve, yo te creo, no. Ah, bien. Bueno, pero el punto era otro. El punto es que, por que ejemplo, yo podría rechazar Nicea 2 a razón del segundo criterio que te di, que es que en la tradición, pese a que yo la tome como autoridad, va a ser autoridad en tanto y en cuanto se vaya acercando más al tiempo de los apóstoles. Como yo no creo que la tradición Eso no es tradición. Ey, espérate, eso no es tradición. 2, a razón del segundo criterio que te di, que es que en la tradición, pese a que yo la tome como autoridad, va a ser autoridad en tanto y en cuanto se vaya acercando más al tiempo de los apóstoles. Como yo no creo que la tradición sea infalible. ¿Quién impone? Que yo no creo que la tradición sea infalible. Eso no. En cuanto se vaya acercando más al tiempo de los apóstoles. Como yo no creo que la tradición sea infalible. ¿Quién impone más eso? Más se va a perder justamente esa transmisión. ¿Quién impone eso? ¿Quién impone eso? ¿Qué? ¿Quién impone qué? ¿Quién impone la unidad de tiempo? Ajá. La unidad de tiempo y el consenso académico historiográfico. Por ejemplo, hay ciertos consensos. Ellos son, Consenso académico, que sé yo quién. O sea, ellos son la autoridad para este protestante. La unidad de tiempo y el consenso académico historiográfico. Por ejemplo, hay ciertos consensos. ellos son los que definen las cosas para ti. Escucha lo que le dice Hugo. Ellos son los que definen las cosas para ti, protestante. Escucha lo que le dice Hugo. ¿Quién impone la unidad de tiempo? Escuchen a Hugo. La unidad de tiempo y el consenso académico historiográfico. Por ejemplo, hay ciertos consensos. Ellos son los que definen las cosas para ti. Luego de los 350 años aproximadamente. Ya entiendo. Claro, le das importancia al consenso académico. O sea, Mm. viene siendo como la autoridad que decida de qué momento a qué momento. No más que nada a las ciencias que se tratan de descubrir cómo funciona la historia, justamente. Claro, pero por eso te digo, o sea, tú me dices, o sea, tú lo que dices es, bueno, en Nicea primero y en los otros cumple con las prerrogativas que yo impongo y para mí está bien porque yo lo tomo así, lo dices tú mismo, ¿no? O sea, yo lo tomaría más que nada En los comentarios, dígame, ¿él es su propio papa, sí o no? como probabilidades, como está, por ejemplo, en Por Nicea eso, 2, más lejos, y claro, es menos probable que la tradición se haya conservado fielmente, a razón de que no es... Lo que pasa es que Eso- aquí estás confundiendo lo que es tradición para Eso- ti y para nosotros. Eso no La es tradición, tradición. a ver, decime si me equivoco, yo te digo lo que es tradición, porque si me equivoco. Dale. Ese contenido es la palabra de Dios vía oral que se va transmitiendo de boca en boca de forma infalible. Esa transmisión en sí misma es inerrante, o infalible, mejor dicho. No, hay A ver. medias verdades ahí. A media. La tradición, sí es verdad, es lo que se viene, es lo que se transmite, Claro. pero yo te hago una pregunta para que lleguemos al punto. Yo te hago una pregunta para que alguien transmita, para que se dé ese proceso, ¿qué se necesitan? ¿Qué elementos se necesitan? Esto es primaria, ¿eh? Ojo. ¿Qué elementos se necesitan? O sea, Claro. No entiendo. Bueno, transmisión. ¿Cómo tú defines transmisión? ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita para transmitir? Un transmisor. Nárrame el evento de la transmisión. Un La transmisor. oralidad. Entonces, si hay oralidad, ¿quién habla? El transmisor. Por ejemplo, los obispos, Exacto. ¿Y a quién le transmiten? a sus sucesores. ¿Y a quién más? Al emisor. Y los sucesores, a los sucesores, a los sucesores, a los sucesores. Más o menos, casi le pegas. Pero Casi, sí, casi. porque sí es verdad. Bueno, a ver cómo es. Me gustó de que casi le pega. Primaria, Martín, primaria. A ver. Eres Primaria. muy inteligente, pero tienes que bajarle un cambio a la cuestión. A la soberbia. No, pero me parece que medio como que, digamos, justamente es eso, la transmisión oral de la palabra de Dios. Te quiero mostrar que lo que tú quieres imponerle es arbitrario. Uy. O sea, tu postura de que si no estás en los primeros, ¿cuántos siglos? Si no están los 4 primeros siglos, tú no lo dices, tú de ahí para adelante no abrazas. Bajo ese criterio. No es que no lo abrazo, es que lo veo menos probable. Yo creo que entonces, Exacto. mientras más pase el tiempo, más evidencia necesitaríamos, por ejemplo. Que así es como funciona el método historiográfico. Ahí está. Ese es el método historiográfico y es la manera de aplicar ciencia a todo esto, pero hay algo más allá, que es que vamos a empezar por Hay algo más allá. lo básico, que es transmisión. Ok. Para transmitir significa alguien que transmita. ¿Quién transmite? El transmisor. ¿Quién transmite? El obispo. No. Un transmisor. Transmisor. Bueno, un transmisor. No, me gustó. No la tenías. Viste que demoré como media hora para que me la dijera y no me la dijiste. El obispo hace 5 minutos. No, porque un obispo por allá, un obispo por acá. No, exacto, está mal. Esto no es así. Y ahí se te van a aclarar muchas No, los cosas. sucesores de los apóstoles. Mira, a él lo corrigen ahí mismo y como quiera sigue pataleando. ¿Usted se está dando cuenta? Un obispo por allá, un obispo por acá, eso no es así. Y ahí se te van a aclarar muchas No, los cosas. sucesores de los apóstoles. Exacto, pero es que los sucesores no solamente le transmiten a sus sucesores, también al pueblo. Porque el transmisor, No es escondida. Pero vos dirías que la transmisión del pueblo en general también es infalible. no, papi.
Entonces, bueno, no estamos hablando de la tradición. Está mezclando. Oral Quiero infalible. enseñarte qué significa tradición para nosotros. Estamos No me hablando de importa- tradición infalible, no de tradición. No, tampoco eso, Estamos eso hablando de está tradición mal dicho. Mira, justamente. yo porque te entiendo, pero ahí hay un error también, hay una inexactitud. Claro, Tú puedes decirlo, sí, pero quiero que, Tú puedes decirlo porque eres protestante. estamos primero en primaria. Dale. ¿Qué es transmisión? Para que ocurra la transmisión necesitamos un emisor. Ujú. Sí. El emisor transmite un mensaje. Transmisor transmite. ¿Qué falta? Para que se complete, ¿qué falta? El emisor, ¿cómo es? Receptor. El receptor, exactamente. Eso es la tradición. Uy. La tradición católica es el vínculo que hay entre el transmisor que transmite la palabra de Dios y el pueblo vinculado a él que la recibe. O sea, transmite, lo que transmitió se queda ahí y eso no se pierde. ¿Por qué no se pierde? Porque eso que transmitió, ahora nosotros en el año 2025 vamos a ir a esa época al que transmitió y dijo, ¿qué fue lo que dijo? Dijo esto y esto. Entonces eso no se va a perder en el tiempo porque ya lo dijo allá. Podemos llegar al año 2050 y ya el transmisor ya él dijo lo que tenemos que creer, la explicación, punto. No se puede perder en el camino. ¿Por qué? Porque ya hay un transmisor que ya dijo lo que es. Eso es lo que el protestante no entiende. Claro. Por la eternidad hasta que Cristo venga. Escúchenlo ahí. El vínculo que hay entre el transmisor que transmite la palabra de Dios y el pueblo vinculado a él que la recibe. Claro. Por la eternidad hasta que Cristo venga. Por la eternidad. Sí. Entonces, cuando Cristo le otorga a los apóstoles, ellos pasan a ser ahora el elemento transmisor que van a transmitir la palabra, pero ellos se mueren. Ajá. Siguen sus sucesores y el vínculo siempre lo tenemos hasta el día de hoy. En pocas palabras, el transmisor oficial del cristianismo es el magisterio del cristiano. No necesito ser cristiano para enseñarte esto. Por eso tú vas a ver que ¿quiénes se reunían en el concilio? Pobres diablos, como Hugo Ariza o obispos en común unión. Obispos. ¿Cómo no te entendí ahí? Repetime la pregunta. Que no se escucha bien. De vuelta. Estoy escuchando medio vidrioso. De vuelta. Ya te expliqué qué es lo que es tradición, transmisión, ¿no? Entonces, el elemento transmisor van a ser los apóstoles. Ellos se mueren, quedan los obispos, como tú dijiste. Tanto así que tú me mencionas un concilio. Bueno, exactamente. Al concilio, ¿quiénes van? ¿Pobres diablos como Hugo? No. ¿O los maestros del cristianismo? Los maestros. Exacto. Entonces, los maestros del cristianismo se reúnen y le dan un mensaje. En los concilios, dan un mensaje. Transmiten el mensaje al pueblo que está vinculado a él. Por lo tanto, la transmisión es a todos los cristianos. esa. Por eso se dice que la transmisión es viva. ¿Por qué? Porque es ese vínculo que hay entre el magisterio oficial auténtico que transmite la palabra de Dios al pueblo que se vincula a él. Ok, luego pasan muchos años, siglos, y ahora nosotros, por ejemplo, en el 2025 queremos saber qué dijo ese transmisor sobre este tema, sobre la Trinidad. Ok, no sé lo que dijo. Puede que se haya perdido en el camino. No, vamos a ir allá donde ellos se reunieron en tal año, en tal concilio, a ver qué fue lo que ellos dijeron. Si ellos dijeron esto, pues ya nosotros aquí en el 2025 creemos eso. Punto. ¿Ya? ¿Entiendes? Por lo tanto, cuando yo te traigo ese concepto a la mesa, yo voy a ver arbitrario yo te entiendo como protestante. Para mí, de aquí a acá no está. Y bueno, así tenemos un problema, porque tú me dices que hasta el siglo IV tú aceptas lo que tú aceptas. No te dije eso. Ok. Yo lo que te digo de vuelta es que hay justamente. Él dijo que sí. A razón de que la tradición vía oral que ustedes hablan, que es justamente esta transmisión infalible, no es infalible, entonces justamente pueden producirse errores. Pero ya se lo explicó. ¿Cómo que no infalible? Ya se lo explicó. Esta transmisión infalible no es infalible, entonces justamente pueden producirse errores. Ya te expliqué que infalible para nosotros, ya te expliqué, eso. Pero te das cuenta que esta es la parte que yo no. Ya te expliqué que infalible, una vez aclarado el Concilio Vaticano II, infalible para nosotros, no recae en lo definido, en el objeto, no, recae en el sujeto. El magisterio, el tradens, es el que es infalible. No, pero en el caso de la tradición, vos decís, claro, la tradición se transmite tanto de vía oral como escrita, ¿o no? Hasta ahí está bien. Claro, bueno, ¿y de qué forma se transmite vía oral la tradición de forma infalible? De forma infalible, ok, si tú quieres encontrar la tradición oral, ¿a quién tienes que buscar?
Pero ¿dónde está? Te pregunto de vuelta, la infalibilidad, ¿cómo se transmite por la vía oral? ¿Dónde está el concepto de infalibilidad dentro de ese modo de transmisión? ¿En dónde lo depositas? ¿A qué te refieres? ¿El concepto de la infalibilidad? Claro, yo por ejemplo en las escrituras te podría decir, claro, el concepto de infalibilidad está depositado en las escrituras mismas porque no pueden errar. En el caso de la vía oral, ¿dónde vos decís que está esa transmisión infalible? En los concilios, mi hermano, en los concilios, en el concilio de Nicea, en el concilio de Jerusalén, en el concilio de ¿quién? Ahí están. En el modo de transmisión justamente, ¿no? ¿O en qué? No entiendo la pregunta, pero para aclararte un poco, porque como estoy tratando de traducir lo que estás diciendo, a ver, vuelvo y te explico. Si ya te expliqué lo que es infalibilidad para nosotros y lo miramos aquí, ¿por qué me traes a la mesa que la tradición es infalible cuando es que el infalible es la iglesia, el magisterio, los sujetos maestros de la iglesia? La tradición es el contenido, o sea, cuando se habla de tradición en tanto y cuanto contenido, por un lado lo escrito, que es lo inspirado, y lo definido por el transmisor, que es lo oral, que también termina por escrito, pero no en el sentido que fue inspirado, sino en el sentido que fue asistido. ¿Ustedes de acuerdo en que la tradición por lo menos se puede, hay un modo, no toda, pero hay un modo de tradición que se puede transmitir sin la idea de que pueda errar? El modo de transmisión. Es que él no está entendiendo, él no ha entendido todavía lo que es la tradición. Es que no es la tradición la que va a errar en el propio sentido. La transmisión. Lo definido como tal ya está sin error. Lo definido ya está definido. Vamos a suponer en el año 300 se definió, el transmisor dijo esto y esto es lo que hay que creer. Punto. Ya eso no se puede cambiar porque nosotros ahora en el año 2025 vamos allá en el año 300 y vemos, leemos, investigamos qué fue lo que ellos dijeron. Dijeron esto y esto en ese concilio. Ya no se puede perder, no se puede equivocar, no se puede torcer. Y eso el protestante nunca lo va a entender. Que no es la tradición la que va a errar en el propio sentido. La transmisión. Lo definido como tal ya está sin error. Es inerrante lo definido. O sin error. Que es pero digo, hablo de la transmisión. El acto de transmitir. Claro, vos dirías que ahí hay, por ejemplo, un acto de no poder errar. No en todo, pero en algún aspecto. Pero, hermanito, a ver. No es esto que no erra, soy yo al tomarme esto que no erro, al tomármelo. O sea, divide eso para que podamos avanzar. ¿Qué me dijiste que era la transmisión antes? Dice Hugo, divide eso para que podamos avanzar, que estamos estancados aquí. Al tomármelo. O sea, divide eso para que podamos avanzar. ¿Qué me dijiste que era la transmisión antes? ¿El emisor y el receptor, o no? La transmisión es el evento que ocurre donde existen tres elementos. Transmisor, contenido que se transmite o acto de transmitir, y receptor. Por lo tanto, lo que hay que señalar es quién es el transmisor oficial de todos los tiempos. El magisterio, la iglesia, los obispos, en el concilio. Bueno, vos decís, ese transmisor, ese emisor, cuando emite ese mensaje, ¿no puede errar al momento de pasarlo a su receptor? No, porque ya está dado, ya lo dieron en el concilio. En el año, por ejemplo, en el año 300, ya lo dieron, Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros para saber qué ellos dijeron? Y el año 300. ¿Cómo vamos? Vamos en el concilio. ¿Qué se dijo en el concilio? Esto y esto. Ya, punto. No se va a perder, no se va a distorsionar, porque ya tenemos el evento, ya habló. ¡Dios! ¿Te refieres al momento de transmitirlo o al momento de definirlo para transmitirlo? ¿Cómo? ¿Te refieres al definirlo, el mensaje, o al definirlo y transmitirlo? ¿En qué? ¿Dónde tú dices que se puede equivocar? Cuando ellos van a definirlo, van a hablar, van a decir, o ya en el transcurso, para que Hugo le explique. Vamos a ver. Porque por lo menos para transmitirlo, en el acto de transmitirlo, por temas del lenguaje, cualquiera lo puede malinterpretar o puede haber una deficiencia en la formulación. Entonces, ¿cómo sabemos quién tiene la razón? Yendo allá al primero que transmitió, ¿cómo es? Al emisor. Entonces, el contenido del mensaje en sí, más allá de cómo se entienda. Cuando es concerniente a fe y moral, no va a fallar por la asistencia del Espíritu Santo. Bueno, justamente, ahí está, a eso quería volver. Esa es la diferencia sustancial entre nosotros dos. Yo como creo que eso no pasa y que por ende que puede errar, entonces es obvio que durante el paso del tiempo voy a ver que se van introduciendo más errores en esa justamente transmisión. Ahí está la diferencia sustancial entre nosotros dos. No. Mira, hermanito, cuando yo te defino a ti lo que es la tradición para el catolicismo, el argumento del tiempo no tiene sentido. Exacto. No le hace ni cosquilla al catolicismo. No, para ustedes no, porque lo ven como que no puede justamente... Porque la tradición es viva, el acto de transmitir es vivo. Si mañana la iglesia dogmatiza algo porque lo necesita explicitar. Un ejemplo, vamos a suponer que mañana viene un papa y ocurre un concilio y definen María Corredentora bien explicado, claro.
¿Me estás entendiendo? Ahora vete al pasado. Vete al pasado y de pronto defines, no sé, la doble voluntad de Cristo. Sí. ¿Se entiende? Por eso te digo, o sea, entonces, Él no está entendiendo nada. Hugo le está explicando, pero él no está entendiendo nada. la tradición es viva y queda fijada. Esa es mentira, que el mensaje que la Dice que si distorsiona, se pierde, tradición es en el sentido de que viene un mensaje del primer siglo, no. No. Cuando tú quieres encontrar el contenido de la tradición oral, ¿a quién tienes que buscar? ¿A qué año tiene que ir? Depende de dónde estés. Por ejemplo, si está definido por un concilio, la iglesia, claramente, después de haber sido definido el concilio. Ojo. De vuelta, no te estoy preguntando por iglesia. Si tú A quieres tu hijo, encontrar, escúchame, si tú quieres encontrar A ver. el contenido oficial de la tradición oral, ¿a quién tienes que buscar? Si sos católico, a tu iglesia. Hay No estoy transmisor. preguntando de religión, maestro. Hay transmisor. El contenido de la revelación, justamente. Bueno, ¿dónde lo ubico? Bueno, eso presupone, evidentemente, la religión. Lo tengo que encontrar en tu caso como católico. No en la estoy iglesia. hablando, hermanito, estoy en primaria en este momento, hablando A de ver, lenguaje. bueno, a ver. ¿Qué? De ¿A qué vuelta, te- te hago la pregunta por quién. O sea, es que por eso te digo, te pones a hablar de temas acá arriba, presuponiendo muchas cosas que no son. Uy. Si tú quieres encontrar el contenido de la tradición oral, X, tradición oral Cualquier de tradición fútbol, oral. Lo que siempre se ha creído. cualquier tradición, ¿a quién tienes que buscar? ¿Dónde Y tienes que buscar? dependiendo de qué tan lejos esté del momento. Porque Hay puede ser transmisor. que esté tan lejos que eso se haya disipado, por ejemplo. Y no lo encuentre en Tú eres de Argentina, ¿no? Uruguay. Ok, ahora Hugo le va a poner un ejemplo con su país. Vamos a ver. Argentina. Ok, ¿desde qué año tienen constitución política en Argentina? No lo sabes. 1810, más o menos. 1810, ok. ¿Quién define la constitución política de Argentina en el 1810? El cuerpo, ¿cómo es? El adjetivo legislativo, el poder judicial, ¿cómo es? Se define durante el cabildo ¿Quién la define? un grupo de personas, justamente, que van. ¿Qué eran ese grupo de personas? Y no sé, por ejemplo. ¿Congresistas de la época? ¿Eh? ¿Congresistas de la época? El poder. ¿Eran Claro, así? bueno, sí. Sí. Poder ejecutivo. Ellos son el transmisor. Si tú quieres encontrar el contenido de lo definido oral, Exacto. tienes que buscar a quien lo ha definido. Exacto. ¿Quién ha ¿Se definido? entiende? Claro. Ujú. Exacto. Está bien, Entonces, pero ponele, cuando- si vos pasan 600, 700, 800 años, puede ser que justamente eso se haya disipado de tal forma que yo no lo pueda encontrar más No, es que tú lo vas a encontrar siempre porque ya eso está definido, ya se habló. Eso es, en ese punto es que él está perdido. Mírenlo ahí, señores. Mírenlo que fácil. justamente eso se haya disipado de tal forma que yo no lo pueda encontrar más en una persona. ¿Cómo A que eso es lo que no? me estoy refiriendo. en una persona que te refiere, por ejemplo, es lo que yo muestro siempre y les digo, cuando ustedes vayan a la historia y ustedes quieren encontrar el contenido de la tradición oral, ¿a quién tienen que buscar? Ahora, tú y yo no somos cristianos, somos agnósticos, budistas, lo que tú El de quieras. la tradición oral, y bueno, yo Ahora lo que vamos para el haría, cristianismo, vamos a aplicar lo mismo para el Bueno, cristianismo. yo lo que haría sería buscar los primeros padres, que fueron los receptores de esa transmisión vía oral de la Pero revelación. ellos son los transmisores oficiales. No, no fue tampoco. No. Los primeros padres tampoco. Los ¿Quiénes apóstoles, son y después que se mueren los apóstoles, ¿quiénes son los transmisores sus oficiales? sucesores, Los claramente, obispos. ¿Y qué comprendían esos transmisores? que comprendían la ¿Ellos revelación. qué eran? La revelación. ¿Ellos qué eran? Perdón. No sé si no me quieres seguir, Martín, o soy yo que por dolor de cabeza no... Capaz no te expresas bien. No, quizás soy yo, sí, quizás soy yo. Bueno, y te coloco el ejemplo. Si yo quiero encontrar las leyes que se han definido en mi país desde 1810, tu país, Ujú. tú y yo somos argentinos, ¿no? Yo soy hincha de Boca. Y yo quiero encontrar lo que ha definido legalmente, ¿verdad? Y se puede Yo encontrar de dos maneras, claro. Se puede encontrar a nivel escrito, en la Constitución en sí misma. Ahí. O Exacto. también se puede encontrar dentro del originario de quien creó esa Constitución, como decían los congresistas. Bien, entonces, Ok, va bien. El protestante ahí va bien. Escuchen. ¿a quién tengo que buscar si quiero encontrar el contenido? Al oficial. Claro, sí. Ok, Exacto. ahora vamos a aplicar eso mismo. Vamos a aplicarlo al cristianismo para buscar la tradición cristiana vinculada a los apóstoles. Vamos a ver. Cuando yo voy al primer siglo están los apóstoles, Ujú. pero los Sí. apóstoles se murieron. Sí. ¿Quiénes Y quedaron? esos serían ¿Quiénes sus quedaron? sucesores. ¿Y qué comprenden ellos? Obispos. ¿Cómo que comprenden la ¿Sí? revelación? ¿Son iglesia maestra o alumna? Los maestros. Son iglesias maestras. ¿Son iglesia maestra? ¿Es la iglesia maestra del Sí. cristianismo los obispos? Sí. Son los que reciben la revelación de los apóstoles y lo van transmitiendo a los demás. Pero no te estás yéndote por la línea solamente de los maestros.
O tú no aceptas que la iglesia tiene cuerpo maestro y El magisterio. cuerpo alumno. Claro, tiene cuerpo maestro y cuerpo alumno, claramente. Y los apóstoles... Exactamente. Entonces cuando se mueren los apóstoles, los sucesores son obispos, ¿verdad? Maestros y obispos. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, es debatible. Que yo no estoy de acuerdo con eso. Espérate. Hay problema aquí. Claro, tiene cuerpo maestro y cuerpo alumno, claramente. Y los apóstoles... Exactamente. Entonces cuando se mueren los apóstoles, los sucesores son obispos, ¿verdad? Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, es debatible. Ponele que sí, te lo concedo. Sí, obispos. Oh, Pues yo no creo que haya una sucesión episcopal, pero bueno, no importa eso, creo. Te ¿No crees concedo eso? eso. Yo no creo en una sucesión episcopal. No. Yo no creo. Todo es yo. Todo lo que yo creo, lo que yo comprendo, lo que yo decido. Yo soy mi propio papa. Tal vez Hugo se lo dice. Vamos a ver. Bueno, aquí está. Pero entiendo el punto. O sea, si queda un obispo, por ejemplo, el sucesor principal del apóstol va a ser ese obispo. Y ese va a ser el que va a recibir la revelación para poder enseñarla al pueblo que le sigue. Él entendió. Él se está haciendo el tonto. Él entendió. Ok. Y ellos, ellos no comprenden un cuerpo de maestro. Son el magisterio. Claro, comprenden un cuerpo de maestros. Sí. Entonces, lo que define el cuerpo maestro a través de la historia es lo concerniente a fe y moral, es lo que nosotros vamos a llamar tradición oral. Entonces, lo que ellos digan, eso es la tradición. Y lo que ellos decidieron en ese entonces, nosotros en el 2025 ya sabemos qué ellos dijeron, porque tenemos que ir allá. ¿Qué ellos dijeron? Ya. Está bien, nosotros aceptamos también que haya una tradición oral. ¿No? Y ahorita no lo aceptaba, oye, y ahora él lo acepta. Usted está viendo la incoherencia. Moral. Está bien, nosotros aceptamos también que haya una tradición oral. No entiendo dónde querés poner la diferencia entre vos y yo. El que tú limitas a una unidad de tiempo. Ajá. Hasta el siglo IV. Claro, porque yo lo que critico, pese a que vos tengas una definición distinta, yo critico el modo de transmisión, ¿ok? Ese contenido que pasa de un emisor a un receptor. Yo creo que el emisor al momento de emitir el mensaje puede fallar y por ende por el tiempo se va a ir corrompiendo ese mensaje. Otra vez para atrás. Pero ¿cómo se va a corromper si lo puedes encontrar en las actas y en la vivencia? Exacto. Eso, por ejemplo, es lo que yo llamaría los escritos, justamente. Si eso lo encontrás en los escritos, que te remitís a la Biblia, justamente, que es donde queda grabado el contenido de la revelación. No, señor. Yo puedo ir al siglo III, al siglo IV. Exacto, eso es este detalle. Yo quiero saber qué dijo ese magisterio sobre tal tema en la tradición. ¿Qué puedo hacer para ir? Escuchen lo que dice Hugo. De la revelación. No, señor. Yo puedo ir al siglo III, al siglo IV, al siglo V y encontrar lo que ha establecido el magisterio oficial del cristianismo. No tengo punto. Ahí se acabó el debate, señores. Ni siquiera que sea cristiano. Y ahí está tu error. Pero está bien. Pero un error grande. Dígame en los comentarios si está equivocado el protestante llamado Martín, sí o no. El magisterio oficial del cristianismo. No tengo ni siquiera que ser cristiano. Y ahí está tu error. Pero está bien, no te estoy negando eso. Yo lo que te estoy... Que no te estoy negando eso. ¿Qué? Y lo ha negado siempre. Ni siquiera que ser cristiano. Y ahí está tu error. Pero está bien, no te estoy negando eso. Yo lo que te estoy... Y eso no es palabra de Dios lo que ha definido ese magisterio. Por ejemplo, la Trinidad no es palabra de Dios. ¿Está de acuerdo con la revelación? Sí, es palabra de Dios. Bueno, ahí está la tradición, palabra de Dios. Está bien, yo estoy de acuerdo en que cuando la tradición define aquello que va en consonancia con la revelación, es palabra de Dios, evidentemente. ¿Y quién determina cuándo se define y cuándo no? ¿Quién determina? Y la iglesia al momento de estar juntándose y reuniéndose con todos los obispos, hace justamente ese quehacer teológico para determinar aquello que va en conformidad con la palabra de Dios. ¿Y en el siglo VII no pasó así entonces? No, en el siglo VII justamente a razón de vuelta de que desde la definición de transmisión que yo estoy dando, a razón de que es falible, tiende más a corromperse. Yo creo que para ese siglo... Entonces el magisterio oficial se equivocó. Hay justamente frases explícitas que van en contra de lo que se enseñó anteriormente en la tradición, como por ejemplo la idea de que es apostólica la veneración de imágenes. Ok, entonces a partir de ahí la iglesia se equivocó y quién entonces el magisterio oficial... Ahí, pero no absolutices las cosas. Dentro de la historiografía se funciona de esa manera. Va de una, si querés, de una manera progresiva. Mientras más años pasen, menos probabilidad hay de que se... Entonces el magisterio oficial se equivocó. Entonces ahí se equivocó el magisterio y ya no tenemos magisterio ahí. En el segundo de Nicea, en el siglo VIII, se equivocó el magisterio oficial. Sí, se equivocó. Ok, sí se equivocó, dijo, escúchenlo bien. En el segundo de Nicea, en el siglo VIII, se equivocó el magisterio oficial. Sí, se equivocó. ¿Y dónde está ese magisterio oficial hoy? ¿Dónde está ese magisterio oficial? ¿Cuál ¿Qué pasó con ese magisterio oficial después que se equivocó? Enseñó algo erróneo a partir del siglo IX, octavo, perdón. Y a partir de sí, claro, evidentemente, ese magisterio, como error de Nicea II, claramente ya después, posteriormente, va a emitir cosas que van en contra de, por ejemplo, la revelación.
Ok, entonces no tenemos magisterio. Tenemos ¿y dónde ese magisterio oficial cuál es? ¿El romano? ¿El católico en todas sus vertientes? No, yo creo que puede ser, lo podrías tomar como la cristiandad, pero ese magisterio está justamente recibiendo transmisiones malas de lo que es la tradición. Entonces, por ende, es defectuoso. O sea, tú estás en la verdad, ellos no. Uy. ¿Quiénes son ellos, los iniciados, vos decís? ¿Sí? Yo creo que yo me adhiero al concilio de... ¿Cómo es el concilio de Elvira, creo que es? Que había Está cantinfleando, está cantinfleando. definido en contra, se había posicionado en contra de las imágenes, sí. ¿Ese es tu magisterio oficial para ti? Ese es mi magisterio oficial. Yo creo que sí, en ese momento se definieron un cierto tipo de obispos que determinaron algo que van en concordancia con la revelación. ¿Qué? ¿Y tú lo sigues a ellos o solamente tomaste lo definido por ellos y no lo reconoces? ¿Quién es tu magisterio? ¿Quién es mi magisterio actual? Claro, ¿quién es tu transmisor oficial? Mi magisterio actual sería, por ejemplo, aquellos que se reunieron en Westminster para definir los estándares de la Iglesia Presbiteriana. Pero no fueron eso. Pero eso no fueron eso, no esa fecha. ¿Quién es mi magisterio actual? Claro, ¿quién es tu transmisor oficial? Mi magisterio actual sería, por ejemplo, aquellos que se reunieron en Westminster para definir los estándares de la Iglesia Presbiteriana. ¿Y ellos de dónde, cómo los ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cómo tú lo vinculas? vinculas a ellos por lo menos cuando al otro magisterio que sí estaba en lo correcto? Ajá. ¿Cómo los vinculo a ellos? Claro, por ejemplo, tú aceptas el de Calcedonia entonces, ¿verdad? Sí. Exacto, entonces tú me reconociste que bueno, que son los sucesores para que sean los transmisores oficiales. ¿Cómo llegan los de Westminster? ¿Cómo los vincula con los de Westminster? ¿Cómo se metió en un problema grande aquí el protestante. ¿Los vinculo a nivel de sucesión, vos decís? Claro, sí, o sea... sí, se puede. Lo que pasa es que se puede, dice ahí, se puede. ¿Vinculo a nivel de sucesión, vos decís? Claro, sí, o sea... sí, se puede. Lo que pasa es que si Cristo instituyó, escúchame, Sí. si Cristo instituyó un magisterio oficial para que se dé la transmisión, que ya tú entendiste un poquito, pero por lo que estoy viendo no la estás entendiendo todavía, Ajá. Tu magisterio no, o sea, se equivocaron en el siglo VIII, ya dejó de ser el magisterio auténtico para ti, y ahora es otro magisterio auténtico, el de Westminster, no, el de Elvira, pero ya no te adhieres al de Elvira, ahora te adhieres a los, no sé qué, cómo llamarlos, a pastores de la Westminster. O sea que tú te adhieres a los pastores de la Westminster. ¿Y dónde está ese magisterio hoy? Ay. ¿Y cómo llegó a esa conclusión también? ¿Dónde está ese magisterio hoy? En los que enseñan los estándares de Westminster. O sea, si yo mañana vengo y agarro la de Westminster y digo, miren, yo voy a enseñar correctamente la de Westminster, por ejemplo, sería tu cuerpo maestro. Mira, si un grupo, ese mismo grupo que definió los estándares de Westminster, mañana define otra cosa, claramente yo como presbiteriano estoy sujeto a esa autoridad de ellos que definieron los estándares de Westminster, porque si no, no sería presbiteriano. Claro, es que yo te estoy entendiendo, solo que saltaste, o sea, agarraste los primeros magisterios, pero ya ese magisterio para ti se echó a perder, ya no lo abrazaste más, abrazaste el de Elvira, no sé por qué dejaste soltado a los que se reunieron en Elvira y ahora agarras a los que se reunieron en Elvira. O sea, que lo que Google está diciendo es que tú, Martín, eres tu propio papa. Tú dices, yo cojo esto, cojo aquello, añado a esto, ahora me voy con aquel. Eso es el protestantismo, señor. Exactamente, que yo revelado tanto por la vía escrita como oral. Ok, entonces el de Elvira se equivocó también en algún punto, ¿verdad? Los que se reunieron allá. Y el de los de Elvira, y no sé si después posteriormente armaron otro concilio los mismos que sigan vivos en ese entonces. No te das cuenta, Martín, pero en el fondo eres tú. O sea, en el fondo de la cuestión, tú eres el magisterio, tú eres el que decide a quién creerle. No, sí, por eso se lo dijo, señores, Hugo se lo dijo. ¿No te das cuenta, protestante? En el fondo, tu magisterio eres tú, protestante. Tu propio papa eres tú, protestante. El que decide eres tú, protestante. Se lo dijo Hugo, escúchenlo. Posteriormente armaron otro concilio los mismos que sigan vivos en ese entonces. Escuchen. No te das cuenta, Martín, pero en el fondo eres tú. O sea, en el fondo de la cuestión, tú eres el magisterio, tú eres el que decide a quién creerle. No, sí, por eso te decía hace más o menos media hora. Yo entiendo la crítica que ustedes hacen de, bueno, unos dicen que el bautismo es bíblico, pero ¿a quién le creo? ¿No te parece extraño? Su propio papa. Esa crítica la entiendo. ¿No te parece extraño que abraces un punto y luego te digas que para ti contradice? Ya no te sujetas a ese magisterio, te vas para otro magisterio. ¿Por qué el cristianismo de todos los siglos no funcionó así? Señores, esto está bueno. Díganme en los comentarios qué opinan de este análisis, de cómo Hugo lo desarmó a este protestante y le dijo la verdad en su fe y en su cara. Dejaré el video hasta aquí. Si usted quiere si usted quiere ver el video completo, dejaré el link en la descripción del canal de Hugo Ariza. Ya tenemos una hora viendo. Para que usted vaya y siga viendo. Lo que pasa más adelante es increíble. Le dejaré el link del canal de Hugo Ariza para que usted vaya y vea lo que sucedió al final. Si usted quiere la segunda parte, póngame en los comentarios. Señores,
y luego me pregunta que por qué no soy protestante. Uf, bendiciones, check it out.